Hola, hola. Ahora, Ay, ahora sí. No Eh, podía. bueno, no sé si me acordé de lo que me estabas diciendo. Sí, que vos me habías dicho que no, o sea, que no lo hace por una cuestión de leyes. Mm. Y entonces yo te decía que, claro, que no lo hace para saber si se produce esto de manera sistemática, o sea, todo el tiempo, o si es en realidad algo de la cultura misma, digamos, ¿no? Bueno, entonces, uy, qué buena frase que tiraste. No se produce de forma sistemática. Creo que dijiste. No sé si tenés ahí Sí. para anotarlo, porque esto después está bien eso que, claro, claro. Todo tiene un significado, es decir. Eh, la palabra leyes, no sé por qué otra palabra la podés cambiar para poder utilizarla cuando escribas. O sea, que no investiga, no sé cómo se puede decir leyes de otra forma. Eh, mm, Ay Dios, que no investiga, Eh, sí, derechos, no sé cómo se puede, reformas. No investiga reformas, sino que investiga el significado de la cultura o los grupos de pares. Puedes poner para que no sea siempre de personas. ujú. A ver si puedo volver a compartir para seguir. Eh, a ver. Mm, a ver. Mm, ok. Ah, aquí. Ahí compartiendo. ¿Se llega a ver a dónde nos habíamos quedado? No sé si llegas a leer. No sé si se Sí, queda. a ver, si no una ciencia interpretativa, acá está. Ok. La cultura ha de ser no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Ok, todo eso es la ficha de cátedra, digamos, explicada. Después te lo paso de apunte. Para si Ok. lo tenés. Es la misma ficha, pero explicada de lo que aprendí. Em, Dice, bueno, en este sentido, Lewis, o sea, el autor, desplegó un método para comparar resultados culturales. Sin embargo, el otro autor, que no me sale el nombre, no hizo lo mismo. Gertz, Claro, Gertz. no hizo lo mismo. Y vos fíjate que es lo que yo te decía. Podemos estudiar la misma profesión, pero no todo el mundo emplea las diferentes herramientas. ¿Por qué? Porque vos llegás al caso, es decir, a la cultura, y vos vas a decir qué herramienta te conviene a vos. Ujú. Después, por ahí vos me traes, che, mira Maxi, lee lo que investigué. Entonces, bien, qué genial, buenísimo, pero yo nunca voy a saber qué usaste, qué no usaste, por qué lo usaste. Todo eso depende de tu disciplinamiento y lo que a vos te convenga. Ok. Em, Acá dice, a la traducción del tiempo, espera. A la traducción del símbolo nativo al símbolo académico. Esto es importante. A ver cómo te lo puedo ejemplificar. Esto, de las personas homosexuales. El hombre generalmente le dice, vamos a decirlo, puto. Pero si lo querés
transferir al modo académico, se va a decir personas con sexo igualitario. Ujú. Ok. Esto es o sea, el antropólogo primero entra a la No cultura. traducía. No, Él no apelaba, dice, no apelaba a la traducción del símbolo nativo o nativo al símbolo académico. O sea, no hacía la traducción, esta que vos decís, no la hacía. claro, yo voy, investigo el budismo y lo pongo. Ayer por la tarde investigué al budismo porque yo quería saber qué era. En cambio, si lo Sí. digo académicamente, en el día de ayer investigué a un grupo de pares que se dedicaban a ejercer la religión budista porque es Ujú. es lo que acá nos enseña a hacer. Que no es lo mismo utilizar, como dice el noticiero, la jerga de uno al lenguaje académico. Quiere decir que nosotros estamos incorporando, además del lenguaje que ya tenemos, un lenguaje nuevo que próximamente va a estar dentro de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque de tanto estudiarle vos te vas a acostumbrar a hablar de una cierta manera o a escribir. Pues, Vos vas a ver, no sé, escrito en tu propia familia, algo vas a decir, ¡ay, qué horror! Y ahí vas a comprender por qué nos retaban a nosotros. Porque en realidad uno trata de introducir en la otra persona lo que uno aprendió. claro. Bueno, y ahí hay un poco de lo que yo te decía hoy, esto de la alteridad. Yo me acuerdo que el Mm, profesor decía que, bueno, igual creo que me estoy adelantando, pero con sí, esto de la alteridad, mejor, porque eh, quiero ver a ver si está cerrada. con lo del tema del etnocentrismo, o sea, Ujú, como esta predisposición que tenemos, o sea, que tenemos, sí, porque me voy a incluir también todos, sí. de que nuestra cultura considerarla como la más importante, digamos, ¿no? O sea, el profesor decía, me acuerdo que decía que el etnocentrismo en realidad lo tenemos todos, Ujú. el etnocentrismo. El tema es que esto es cuando se va a los extremos, que se vuelve ya después racismo y todo eso, Eh, bueno, y sí, es eso, la parte, claro, a mí me pasa justamente que con esta parte etnocentrista, porque como ejemplo por ahí te sirve. No sé, en un grupo de Facebook, por ejemplo, un estudiante, no poniéndome a mí, lo podés poner como, siempre se me critica mi forma de escribir, a pesar de ir a la universidad. Por ejemplo, ahí están haciendo eh, el egocentristas, subestimándome porque, digamos, va a la universidad y escribe con falta de ortografía. claro, Pero obvían que dentro de mis características, posiblemente, y te lo cuento así por encima, estudiando la carrera me di cuenta que tengo un poco de dislexia, no diagnosticada. mira, Todavía no me dice estudiando, la facultad me lo dice. Y sí, porque por ejemplo, yo sé que va con H, pero ¿por qué cuando escribo lo pongo sin H? Automáticamente lo hago. Entonces quiere decir que algo de dislexia tengo. Y mi familia aún no se dio cuenta. Me di mira, cuenta yo estudiando. Pasa que mira, eso implica diagnosticarme otra vez, hacerme certificado de discapacidad otra vez. Pero bueno, claro, sí, esto me lo sí, dio la facultad. Eh, digamos, yo fui egocentrista conmigo mismo. ¿Por qué todos me lo critican si yo soy que va con H? ¿Y por qué cuando lo pongo sin H? Me sí. autocuestioné, algo tengo. Em, ¿Sabés qué significa occidental? Que dice acá la ficha. Sí, del occidente, o sea, bueno, ahí está la parte occidental como, en este caso seríamos nosotros, ¿no? Ujú. Entonces vos lo explicarías a esto que la occidentalidad es eh, nosotros como sujetos, insertados en una sociedad y o cultura. Ujú. Eh, Dice, inversión local, que implica, bueno, práctica, procesos. em, mm, ¿Por qué tantas variantes y falta de acuerdo disciplinar?
Bueno, entendés que son variantes, ¿no? Sí, Ah. Eh, para abordar el problema se tratarán algunos lineamientos. La palabra lineamientos, ¿entendés qué quiere decir? sí, sí, sí. Ok. Básicos respecto al surgimiento y el objeto de estudio. Quiere decir que se sientan los dos autores que hay en la ficha a discutir. No, pero para mí la antropología, entonces vos tenés que ponerte a pensar más allá de la ficha para vos. ¿Qué estudia qué es? Claro. Eh, no, propone cosas lindas, pero si no la lees así, cuesta entender. Eh, Metodología y los objetos relativos a la antropología. Quiere decir que a pesar de la metodología, epistemología, hoy se pueden usar otros métodos que no están dentro de lo que es la teoría, pero se pueden utilizar para tal fin. Ujú. Mm, Bueno, acá dice surgimiento, método de objeto, un poco de epistemología, esto para rendir, repasarlo nomás, porque Ujú. si ya sabes lo que es Sí. la epistemología, es más de lo mismo. Y el método que emplea la antropología son creo que dos herramientas. Hoy implica otros métodos, pero en ese entonces, El mm, surgimiento era a través de eso. claro. Y al fin es el conocimiento, porque acá dice surgimiento, método y objeto, un poco de epistemología del conocimiento. Del conocimiento. Todo no es más de lo mismo. Em, ¿En qué Hay una procesos? pregunta. Claro, esto es interesante. ¿En qué procesos históricos? No sé si la llegas a leer en la pantalla Sí, o en el módulo. Mm, sí, sí. mm, A ver, ¿qué escucho? ¿En qué? Acá te está preguntando en qué momento de nuestra historia están los problemas antropológicos. Es decir, yo, Maxi, de niño nunca me di cuenta, hasta que estudié, que yo vengo de una cultura, no es que nací y ya. Em, si se entiende a la antropología como la disciplina encargada de repensar, problematizar y complejizar. Ahí también tenés otra cosa de lo que es la antropología. La antropología se encarga de repensar, problematizar y buscarle nuevos objetivos, y esto te lo sumo como valor. Buscarle un nuevo objetivo al objeto o a la cosa. Ujú. Es decir, si me investiga a mí como sujeto en sociedad dentro de la facultad, ¿cómo hacemos que Maxi aprenda porque tiene tal o fines características? Eso tendría que hacer un antropólogo, si pone mi caso sobre la mesa, ¿no? Problematizar, ¿por qué? Porque contaría mi problemática. Discutir, ¿por qué? Porque se discutiría con ambos docentes sobre el cómo. Y repensar es, a partir de este caso, ¿cómo hago para ¿Cómo lo? darle un nuevo envío? ¿O cómo lo cambio para que no parezca lo que discutíamos hoy, Sí. tan caótico al decir, "Oh, vino una persona así a clase"? Sí, complejizar también viendo, bueno, viendo estas características de esta persona, ¿no? Todo esto Ujú. de cómo podemos hacer para, bueno, Claro, que primero este alumno juntar todas mis cosas y después eh, reverlas. ver la complejidad, Claro, y a partir de la complejidad de decir qué es lo que se puede hacer. problematizar. Ujú. Si estudias psicopedagogía, es lo que vas a hacer todos los días o yo, es lo que vamos a hacer todos los días con los pacientes. Sí. Ver qué patología tiene, ver cuál es la complejidad de la patología y a partir de la patología, qué puede aprender ese niño dentro de una escuela y qué no puede aprender porque su patología no lo permite. Es decir, no sé, te pongo así. Anita tanto, tiene dislexia. Bueno, vemos que el nivel es el de la dislexia. Después de eso pasamos a
¿qué le impide la dislexia? Y después de ver qué le impide, a partir de todo ese conjunto, ver qué es lo que puede seguir aprendiendo. O en el mal caso decir, no mamá, Anita tiene que ir, no sé, a hacer deporte en vez que estudiar porque tal fin no lo permite lo que ya lo está queriendo hacer. Digamos, va a terminar obstruyendo en vez de que aprenda. Claro. Eso básicamente así. Bueno, acá está más de lo mismo, relación entre nosotros y nosotros. No sé si quieres que vaya a otro punto, si tenés la ficha ahí. Sí, sí. Eh, a ver, ¿cuál sería el otro punto? Caracteriza a los otros para que al mismo tiempo no tenga una relación conflictiva entre ellos. Es decir, entender al otro, para que te ayude a relacionarse. ¿Por qué me discriminan a mí? Porque no conocen mi cultura y no comparten conmigo. Digamos, si vos tenés una clase, es obvio que a la primera clase te voy a dar impresión. Ahora, Ujú. al parcial, se supone que ya habremos hecho una conducción entre vos y yo. Porque vos me viste, te sacaste las dudas, viste que podía cursar, entonces me lográs tomar como un estudiante común. ¿Se entiende el proceso? Sí, Después de un tiempo lo dije. perfecto. Dice acá, la probabilización entre nosotros y los otros comienza con la conquista de la colonización. Historia. De América, donde los primeros antropólogos, no sé si tenés la ficha, decime el otro tema que sigue a esto. Ahora que estoy diciendo, porque si no tengo que bajar mucho. A ver, Teniendo espérame. en cuenta en dónde estamos, ¿no? Estamos por la colonización. Porque si ya lo sabes, de nada me sirve explicártelo. Sí, esta parte es lo de la conquista, la colonización. No, pero igual sí, esto, Mm, sí, bueno, sí, sí, vamos viendo, ok. repasando, Bueno, va. principales países con dominios coloniales. ¿Sabes lo que significa colonización? Con la Sí. palabra. Eh. Conocimiento a los nativos. Así el otro, a la antropología, digamos en este caso, a los nativos seríamos nosotros. Y Ujú. ellos nos introducen a nosotros, o nos introdujeron con su teoría que estamos leyendo ahora, el conocimiento sobre la antropología. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos. Eh, Científica era el otro lejano. Es decir, ¿por qué era lejano? Ahora no es tan lejano, porque ya sabemos de qué se trata, pero antes sí. Nosotros sabíamos que la antropología era una ciencia, pero ¿y a qué estudia? Entonces, Acá, claro, sí. ¿qué dice? Si lo tenés ahí. No, no, esto de extraer el conocimiento a los nativos, así el otro en la antropología científica era el otro lejano. Claro, para nosotros un antropólogo era muy lejano porque tomábamos la palabra antropología como compleja e indeducible. Ahora Ujú. decimos antropología y decimos, la antropología es la que estudia mi cultura. Digamos, se Claro, entiende lo que te está diciendo y es que vos probablemente, no sé si lo viste o no, yo no lo vi, pero si no la ves en antropología, en la secundaria no la ves, la materia. no. Y si no tenés Bueno, una familia, claro, a ver. yo tuve antropología, sí, vimos lo del Homo sapiens y qué sé yo, nos fuimos por aquellos rumbos, ¿viste? No. Bueno, Sí, sí, yo sí lo vi. tuviste suerte. No, más o menos, porque me la llevé. Después tuve que rendirla. Bueno, sería. mm, Bien. mm, Eh, Lo que queda claro en ese para sintetizar este tema, lo que queda claro es que la antropología, en ese entonces, digamos en la época de la colonización, era necesaria para investigar al otro. ¿Por qué? Porque no había relación de por medio. ¿Por qué? Porque para llegar al otro país o a la otra cultura, vos tenías que viajar, digamos.
No era que hoy me tomo el colectivo y estoy en la facu. No. Antes para ir a la facu tenía que posiblemente pasar en un campo. ¿Se entiende? Sí. No sé si tenés más o menos lo que escribirías aquí, pero... Sí, que la antropología era necesaria en este tiempo o sea, justamente porque como se estaba descubriendo otro nuevo mundo, por así decirlo, Ujú. era necesario investigar a ese otro. O sea, Acá dice a los europeos, ¿no? Investigar, eh, dice, en ese momento se le han puesto varios hombres. Volvemos. Uno cuando sigue investigando, hasta que no termina de investigar, no podés, le vas poniendo de acuerdo a tu interpretación, como por ejemplo, indios salvajes, vos fíjate, ujú, primitivos. Hoy se le dice sujetos europeos. O al menos nosotros decimos salvajes, primitivos. claro, Vos fíjate hasta dónde se ha llegado a decirle cualquier cosa a la persona mientras se está estudiando. Una vez que se cerró la investigación, terminás de estudiar y ahí sí le podés poner un nombre más, como decía la ficha, académico. Bueno, claro. dice, acá entramos a otro tema enredoso. ¿Cómo se delimita el campo con la sociología? ¿Qué pensás de esto? ¿Cómo se delimita el campo con la sociología? Sí. ¿Cómo se Mm, delimita la antropología con la sociología? Básicamente. El campo, primero, el campo que sería la investigación antropológica, ¿de acuerdo? ujú, ¿Y sí. la sociología qué es? Eh, 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 la ciencia que estudia las sociedades, sí, el grupo de personas. grupo de personas. Ajá. Entonces acá dice, ¿Cómo se delimita el campo con la sociología? el campo se delimita entrelazándose con los grupos y pares. Ahora sabemos además que hay un campo de por medio. ¿Cuál? El campo antropológico. Llevar adelante una investigación. No es más que eso. Claro, y también se delimita quizás porque, o sea, la sociología se dedica más al estudio de la sociedad y la antropología se dedica más al estudio del grupo, pero desde la cultura, desde la mirada de la cultura. Exactamente. Entonces, ¿cómo se delimita la antropología en el campo? La antropología se delimita con el campo y la sociedad porque estudian diferentes ramas. Por un lado, la antropología estudia la cultura Cultura, del sujeto en sociedad y la sociología estudia el grupo social, que en paz descanse mi profesor que falleció, pobre. Eh, Estudia la sociología el grupo en la sociedad, pero no estudia la cultura. claro. Mm. La sociología científica se dedicaba al estudio de los otros próximos, es decir, Ah, de los eh, más cercanos. claro. No del otro diferente, sino el estudio en el mismo lugar, digamos. Ujú. Y esto no va a ser de lo mismo, va a abundar y a pasear la diferencia que hay entre la antropología y la cultura y la sociología. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, ¿no? Sacando el conocimiento que tenemos ahora, si la antropología estudia a las personas, la sociología también. Y ahora diríamos, no, guarda, la antropología estudia la cultura del grupo de personas y pares. La Ujú, sociología estudia el grupo el grupo en sociedad mm, insertado, te lo estoy tratando para que después lo puedas escribir, sí, insertado en un mundo de leyes ya
ya pues estás en un estado. Es decir, estudia el grupo de personas en sociedad y ya estás en un estado, en un país. Ujú. No estudia la cultura de ese país. No, Ok. Entonces te quedó más. sí, sí, mm, ¿Ves? A manos del pensamiento de San Simón, que el autor sí, a fines del siglo XVIII. sí, Mm. Acá está más de lo mismo. Entonces, en el reparto de la antropología nace como la ciencia que estudia los seres. la, la cultura de los seres. Claro, dice, acá está, van de la mano porque la antropología estudia la cultura de los grupos insertados en la sociedad y la sociología va a investigar, espera, del abordaje científico de los hechos sociales. Es decir, a ver, vuelvo al mismo ejemplo. Tengo un grupo de budistas, bueno, mi amigo el antropólogo va a investigar la cultura del budismo y yo voy a investigar, siendo sociólogo, eh, el abordaje científico de los hechos sociales. ¿Cómo llegó, no sé, el budismo a Buenos Aires? ¿Se entiende? Ujú. Sí. Ok, no sé Y si... bueno, o sea que entonces, Sí, sí. o sea, Decime porque somos... Sí, la antropología como ciencia sería que estudia entonces al grupo y a los pares, o sea, dentro de su cultura, como creadores de esa cultura, claro. ¿no? Y la sociología lo que hace es que estudia a los otros, que son los más próximos a ellos mismos, pero el abordaje científico lo hace desde los hechos sociales Claro. de esos grupos. Ujú, exactamente. Em, bueno, acá está lo que dijiste vos. No sé si tenés la ficha ahí. Dice, entrevé desde el principio un cierto acuerdo, cual la antropología estudia a los otros lejanos y eh, a la sociología como los otros próximos, temas como la pobreza y demás. Digamos, es decir, el antropólogo a mí me va a investigar, no sé, mi casa porque yo vivo de una cierta manera, pero no va a pasar por alto de que soy pobre, los problemas ya sociológicos míos, que la sociedad me discrimina. No, no. Ujú. Em, la desigualdad, la marginación, los obreros, los campesinos, etc. ¿Es posible hablar entonces de un paradigma antropológico? La palabra paradigma, tuve la suerte de promocionar todas las materias de, de psicología, significa nada más y nada menos que mirada. La palabra paradigma. Em, no se puede hablar de una evolución, dice Kuhn, continuada de acumulativa del conocimiento científico, sino que dicho recorrido se presenta con constantes rupturas. Quiere decir que la antropología, eh, para llegar al día de hoy, pasó por diferentes procesos. Digamos, Sí, puede que a un antropólogo se le caiga la investigación y después deje pasar un tiempo y la retoma al día de hoy, teniendo otras herramientas que le permiten llegar a lo que él quería. Mm, eh, bueno, normal que hay un paradigma. Bueno, hay
según el autor, hay un paradigma principal. eh, ha- Hay un paradigma principal tomando a la ciencia como periodo, que es ella la guía para la realización de los estudios de la comunidad. Es decir, mi paradigma principal va a ser ver que son budistas. Ese va a ser siempre. Después puede tener otra mirada. Mm. En la Claro. forma científica es una forma de ver el mundo, pero se van acumulando alomanías, digamos, obstrucciones que los hacen entrar en crisis. La normalidad se ve irrumpida por un periodo de revoluciones científicas hasta que la comunidad toma consenso y el paradigma es cambiado por otro. No sé si esto lo entendés. Sí, o sea, que se pueden ir cambiando los paradigmas cuando entran en crisis por algún acontecimiento que pueda llegar a suceder Mm, y entonces se cambia un paradigma por otro paradigma. exactamente. Anotar. Bueno, a esto lo tenés anotado. Espera. La antropología como ciencia pone entre sí cuatro elementos que son elementos, condiciones, generalización simbólica, consenso como ciertos, enunciados. mm, La antropología, esto se relaciona con la raza. La antropología tiene por lo general de acuerdo que no se relaciona, mm, de que no existen razas biológicas y que no se evoluciona. De lo más simple a lo más complejo. Mm. Supervivencia del más apto para explicar las desigualdades. Es decir, no sé, dentro de una clase se me va a tomar directamente a mí porque se supone que yo a raíz de lo que tengo puedo explicar mejor la discriminación. ¿Se entiende? Mm, sí, Yo por más que no quiera, siempre termino siendo ejemplo de la clase. Y no lo quiero, pero siempre, miren tal, porque, y Maxi explica porque tal o cual cosa. Mm, claro. mm, Porque tengo un cierto modelo, como dice acá la ficha. Hay modelos como pueden ser aceptados como el paradigma. En mi caso, no estaría siendo aceptado. Eh, pero bueno. Mm. La antropología rechaza lo que es el biologicismo. ¿Esto lo entendés? De lo social. ¿Por qué? Porque no estudias. Sí, Entonces, siempre no le va a interesar tanto lo social. claro, porque la Eh, biología, claro. como que la biología no influye en lo que tenga que ver la cultura, no tiene que ver No, con eso. interrumpe el campo de trabajo de la antropología. Claro, Bueno, si investigan mi casa, van a investigar mi vivienda, no van a investigar que Maxi es pobre. claro. No, no, de eso no me va a Pero ahora, bueno, yo me voy Sí. por otro lado, ¿no? Pero por ejemplo, no podemos decir que se pueden producir cosas como, por ejemplo, un hecho social, mezclando lo que es la sociología. Un Sí, hecho social como fue, por ejemplo, no sé si tomarlo como hecho social, ¿no? Pero si lo veo de esta forma, como hecho social, el tema de la pandemia. sí, una No, catástrofe. no cambió de alguna manera nuestra cultura en esos tiempos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque nos introducieron nuevos hábitos y o No. echarnos alcohol en gel todo el tiempo. Entonces ahí sí podemos decir que el biologicismo impactó en la antropología. Sí,
impactó en la antropología, pero la antropología no lo toma como parte en sí. Lo toma por ahí como un complemento, justamente claro. como decís, de impacto, pero no va a ser lo Claro, porque hay primero. que ver, o sea, por ahí no piensan, ¿no? O sea, ese hecho llevó a que las personas estén encerradas, ponerle en sus casas, entonces tomaron nuevos hábitos. Ujú. Porque en realidad la cultura es esto, ¿no? O sea, es un conjunto de hábitos, de cosas, ¿ves? El abrazo ya antes nosotros súper... yo no sé si a vos te habrá pasado, pero yo veo, antes las personas nos abrazábamos muchísimo más y No. después de pandemia, ya ahora nos podemos abrazar, se supone, pero no te abrazás tanto con otras Es que personas. vacunado y todo, yo acá encima no sé por qué, tengo una cola en gel. ¿Ves? Digo, estoy vacunado y es como que Y ves que cambiaron. quedó eso en nosotros. Sí. Yo no veo que nos reunamos tantos como antes, ¿viste? O sea, esas cosas, no sé, yo veo como que cambió, hubo una variación. Es que sí, y nos introdujeron también, como si se puede decir, una superstición. Es decir, Mm, che, hoy estoy miedo, resfriado, visitamos a mamá otro día. claro, ¿ves? Por Eso, más de eso que la es un hábito, enfermedad no está, pero nosotros lo hacemos. claro, Entonces, la claro, antropología aquí, en este caso planteado, la cuarentena como catástrofe en sociedad, le va a interesar el cambio de hábito de los sujetos dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque claro, a raíz de la cuarentena, esos sujetos cambiaron su modo de vivir. Esto claro, es sí, muy, sí. muy clarito. Y ojalá lo puedas escribir, porque es tal cual. Es que sí, la profesora te va a decir, bien. La antropología es fundamental de la formación disciplinar, desde la práctica. Em, Problemas atravesados por el antropólogo y los autores, no sé si que tener la ficha ahí, anda a otro punto, porque creo que ya estoy más Sí. adelante. Bueno, valores a lo que aspira esa ciencia, utilidad, habilidad, subjetividad. Acá está. Si bien la antropología no aspira a valores del positivismo, sino que tiene otros valores de la normalidad. Lo que vos decías. Antes no era normal ver que la gente se echaba alcohol. Sí, Ahora sí. Digamos, antes era más del positivismo. La gente se echaba alcohol porque, no sé, se había lastimado la mano. Y ahora sí que es más ujú, antropológico porque toda nuestra cultura, hoy en día hay alguno que otro que se sienta en una mesa de la facu y le tira alcohol. No sé por qué, pero sí, es como que... ¿viste? Sí. Eh, Científica actual, la posicionalidad, la subjetividad, la problematización, entre otros. Bueno, acá es toma de nosotros, ¿qué es la antropología argentina? Ahí ya vamos a otro parte. ¿Cuáles son los problemas que encuentra la antropología? Si, tu ficha de cátedra no tiene estas preguntas, ¿no? No. Con esto aprendí. Después te la paso, porque yo acá me pregunté, por ejemplo, de todo lo que aprendí, ¿qué es lo que hizo mi país? Entonces yo puse, ¿cuáles son los problemas que encuentra la antropología argentina? Ujú. Lo hice yo para aprender. ¿Qué es lo, ¿Cuáles son los problemas de mi país? Entonces, a raíz de lo que es la antropología. Entonces puse, no sé si llegas a leer. En primer lugar, la práctica antropológica se vio vinculada, y hasta Mm. ahí llego, porque